Entonces, vamos con la última parte del taller de repaso número 1. Habíamos corregido hasta el punto 6, tenemos que arrancar desde el punto 7, que es genética. No sé por qué se dio tanto a confusión, porque en realidad, cuando ustedes leen un problema de genética, ustedes lo que tienen que tratar de hacer es identificar qué tipo de cruza a mí me están pidiendo. Es lo primero que tienen que hacer. No es lo mismo que interactúen dos genes, a que interactúe un solo gen con dos alelos, a que sea un gen con un solo tipo de alelo. O sea, ustedes lo primero que tienen que identificar es qué variable se está poniendo en juego, para después hacer la cruza. Por ejemplo, en este problema me dice, una mujer sin miopía y sin calvicie se cruza con un hombre miope y calvo. ¿Puede ser que haya más de un cruce posible? Si es así, ¿cómo debería resolverlo? A ver, cuéntenme cómo lo han hecho. Yo ¿Cómo lo lo hice por resuelven? separado. Tipo, por un lado hice lo del miope y por otro lo del calvo. Bueno, en este caso no es posible eso, Agus, A porque es la misma mí, persona, a mí es me la misma recostó. persona la que lo está haciendo. Perdón, Mate, ¿no te escuché qué? Ah, no, te interrumpí, perdón. No, que le estaba justo contestando a la Agus que es como, por ejemplo, si yo te dijera, Agus, te doy un ejemplo. Voy a hacer grupos sanguíneos y hago por un lado el grupo y por el otro lado el factor. Es la misma persona la que tiene el grupo y el factor. Claro, ahí es que En te este estaba. caso, es la misma persona la que tiene miopía y calvicie o no tiene ninguna o tiene una y no la otra. Entonces, cuando uno hace una cruzada híbrida, porque sigue siendo una cruzada híbrida por más que tiene unas excepciones, es la misma persona. O sea que yo lo tengo que hacer en la misma cruza, en el mismo cuadro de panel, no separado. Porque después se mezcla, no sé, si era de la mujer, si era del hombre. Entonces, cuando a ustedes les hacen una híbrida, ustedes la tienen que manejar como híbrida, no como dos monohíbridas. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, si yo les doy, por ejemplo, una persona grupo AB RH positivo con una BRH negativo. No pueden hacer la cruza de la B con el B por un lado y por otro lado el RH positivo con el negativo. Porque es la misma persona la que tiene las dos cosas. Entonces, en este caso, ¿qué tendrían que haber hecho ustedes? A ver, ¿quién más lo hizo? ¿Cómo lo No, hicieron? yo dije que al principio como que medio la reflejamos y pusimos como dos cromosomas, o sea, que nos quedan como cuatro cromosomas en el mismo coso y dijimos, no, para. Y ahí como que las Luisa medio nos orientó de que sí se podía mezclar los cromosomas y letras en el mismo cuadro y dijimos, oh, y Es bueno, que sí, ahí nos pero ¿por orientamos. qué? A ver, cuéntenme, ¿por qué tendríamos que mezclar? Porque ¿qué pasa con la miopía y la calvicie? ¿Qué tienen de particular estas enfermedades? La miopía es ligada, sí, ligada al sexo y la calvicie influida. Por eso no los mezclé, porque pensé que no Exacto, podían sí se estar. puede, sí Claro. se puede. Es decir, está muy bien lo que están diciendo, la miopía es ligada al X y la calvicie es influida por el sexo. Entonces, claramente, si es ligada al X, uno tiene que poner XX o XY, dependiendo si es un hombre o una mujer, y poner, como hemos visto, con el daltonismo, con la miopía, con la hemofilia, si tiene los dos alelos, un alelo o ninguno. Pero por otro lado está la calvicie, pero están en la misma persona. Es decir, miren, por ejemplo, yo tengo que partir de que la miopía está en el, cuando yo la grafico, diríamos, o la expreso, en este caso, fíjense, tengo XY, es decir, es un varón que tiene miopía. Entonces, ¿qué hacía? Le colocaba el alelo, porque acuérdense que el hombre tiene dos posibilidades, o sano o enfermo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si me están diciendo que el hombre es, esperen que, ahí está. Fíjense, si me están diciendo que el hombre, porque leamos el problema, dice que la mujer es sin miopía y sin calvicie, pero el hombre es miope y calvo. O sea, el hombre no tiene las dos.
La mujer no tiene ninguna, el hombre tiene las dos. Entonces, digo, bueno, el hombre, en las enfermedades ligadas al X, como tiene un solo cromosoma X, o lo tiene o no lo tiene. En este caso lo tiene. Entonces, ¿cómo lo expresaba yo? Yo ponía acá X, en este caso con miopía se le puede poner la M o un puntito, y ahí estoy representando la miopía en el hombre. Ahora, por otro lado, me dicen que él es calvo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasaba con la calvicie? Es muy influida por el sexo, perfecto. Pero ese hombre, cuando yo hablaba de la calvicie, ¿tengo una sola manera de expresar la calvicie? No, dos. ¿Cómo podía ser? ¿Y dos A mayúscula o una A con una B mayúscula? Bueno, podría ser con AB o con C y N. Está perfecto igual, Cande, lo que estás diciendo. Entonces, yo, cuando expreso al hombre, puede ser que este hombre sea, por ejemplo, CC y tenga los dos alelos de la calvicie, o que sea CN y tenga uno y uno normal. Yo no sé qué tipo de hombre es, porque no me lo aclara. Me podrían haber dicho calvo homocigota o calvo heterocigota, y ahí, bueno, yo digo, bueno, si me dice calvo heterocigota, es solamente así. Pero como no me aclara si ese hombre es calvo homocigota o calvo heterocigota, tengo un montón de probabilidades, o sea, puede ser así o puede ser así, no lo sé. El hombre tendría en este caso dos posibilidades: ser miope y calvo así, o miope y calvo así. ¿Por qué no puedo poner estas letras en estos cromosomas? Porque no es ligada al X. Porque la calvicie es influida, no ligada. Entonces no puede ir en el cromosoma X. Muchos que me mandaron el problema habían puesto estos alelos acá con la C, con la X o con la Y. No son ligadas al X, la calvicie no es ligada. Entonces no puedo poner estos alelos con el cromosoma X, porque el gen no está en el par sexual. ¿Se entiende hasta ahí a lo que voy? Sí. Bien. Sí. Ahora, con la mujer tengo otro problema mayor, más que este. ¿Por qué? Porque la mujer me dicen que es sin miopía y sin calvicie. ¿Qué pasa? La mujer, cuando vimos la miopía y dijimos que era una enfermedad ligada al X, ¿qué dijimos? Y que lo puede tener Portadora. como, claro, portadora o sin la enfermedad. Puede ser portadora o puede ser directamente sana. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener los dos cromosomas X y directamente ser sana, o tener un alelo de la miopía y ser portadora. No me aclara cuál es. Pero sumado a eso, la mujer me dice que es sin calvicie. Y estamos en la misma, porque la mujer, teniendo los dos alelos de la calvicie normal, o uno normal y uno calvo, era normal. Entonces, acá se me abre un gran abanico de posibilidades. Por eso es que ustedes podrían hacer más de una cruza, porque fíjense acá sería normal para la calvicie los dos alelos normales y la mujer sana. Acá los dos alelos normal y portadora. Acá un alelo sano y un alelo normal y un alelo calvo, sana. Acá un alelo normal y uno calvo, portadora. Es decir, se me abría un gran abanico de posibilidades para esta mujer. Y a su vez tenía un montón de posibilidades para el hombre. Esto hace que yo tenga más de una cruza posible. Claramente, chicos, esto no se los van a preguntar en el ingreso, porque no se van a poner a hacer 18 cruzas en 1 hora y media que tienen de examen. Siempre te preguntan una. Por ejemplo, te dicen, no sé, la mujer es, no tiene miopía, pero su madre lo tenía. O es una mujer sin miopía portadora. O sin miopía sana. Entonces te aclaran específicamente qué tipo de mujer vos tenés que poner, diríamos. O te dicen,
la mujer es calva, o no, en este caso no era, es sana con sus 2 alelos normales, o es sana heterocigota. Entonces, de esa manera, uno va específicamente a una cruz en particular. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, en este caso, ustedes tenían que hacer, podían hacer más de una cruza, no hacía falta que hicieran todos los panetes. Con que hicieran 2 para practicar distintos, estaba bien. Ahora, cuando yo voy a hacer el panet, lo primero que tengo que hacer es una dihíbrida. ¿Por qué? Porque por más que una sea influida y la otra sea ligada, ¿qué pasa? Son 2 características a la vez. O sea que yo tenía que hacer una cruza dihíbrida. Y antes de hacer la dihíbrida, ¿qué tengo que hacer? Formar las gametas. Muy bien, perfecto. Es decir, sacar las gametas en la mujer y sacar las gametas en el hombre. Nosotros acá les pusimos un ejemplo, como para que ustedes vieran. Por ejemplo, acá crucé una mujer que era sana para la miopía, no era portadora, y tenía sus 2 alelos normales para la calvicie. Y el hombre era enfermo, ya sabíamos que era enfermo, y era calvo con los 2 alelos de la calvicie. Entonces, tengo que sacar las gametas en la mujer y las gametas en el varón. Entonces, ¿qué hacíamos? La famosa distributiva, chicos. Obviamente, como estas gametas XN, 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 que se repite 4 veces, no la voy a hacer 4 veces, la pongo una sola. Y en el hombre, exactamente lo mismo. Es decir, XMC, XMC, XMI, XMI. No voy a ponerlo 4 veces porque se repite. Pongo directamente 1 y 1, que es lo que tienen acá. Entonces, hago la cruza y me queda. Esta mujer, ¿cómo es? Estas mujeres, ¿cómo son? Portadora de ambas cosas. Portadoras de la miopía, pero está enferma. ¿O no? Si esta mujer yo No. la veo, tiene bien. No, Y respecto a la calvicie, ¿cómo es? ¿Cómo es esta también mujer? lo porta. Calma. Acordate que no existe el portador, o sea, en la calvicie o tenés calvicie o no la Sí, tenés. sí, cierto. Entonces, ¿cómo sería esta mujer? Sana. Exacto, sin miopía y sin calvicie. Es decir, en este caso, porta el alelo de la miopía, pero es sin calvicie y sin miopía. ¿Y este hombre? ¿Cómo salen los hombres? Sin miopía y con calvicie. Exactamente, los hombres salen 100% sin miopía, pero calvos. Obviamente, ustedes pueden mezclar, por eso les pusimos este, porque una vez en un ingreso había uno que creo que mezclaba la calvicie con el daltonismo, en vez de con la miopía. Había en un ingreso, una vez le pusieron uno, entonces claro, la mayoría no sabía dónde meter los alelos de la calvicie. O sea, es como que todo el mundo sabía cómo ser daltónico, cómo representar un daltónico, un portador, o un enfermo, o un sano, pero no sabían dónde meter los alelos de la calvicie. Entonces, claramente, ustedes tienen que entender que estos alelos no pueden ir en estos cromosomas, o estos alelos no pueden ir en estos cromosomas, porque no son ligadas al X. Pero si yo lo analizo, termina siendo una dihíbrida como las dihíbridas que he hecho siempre. Por eso primero lo que hago es sacar las gametas. O sea que si acá yo no hubiera tenido una sola gameta, por ejemplo, me hubieran quedado 4 gametas distintas, y acá también, tendría que haber hecho un panet de 16 cuadraditos, porque es una dihíbrida. Lo que pasa es que acá lo hemos resumido porque todas estas gametas quedaban iguales y acá se repetían 2 veces las gametas. Pero la realidad es que como es una dihíbrida, ustedes tendrían que haber hecho 16 cuadraditos porque estaban utilizando o estaban cruzando 2 características distintas. Por un lado la calvicie, o en este caso que es una enfermedad influida, y por el otro lado la miopía. Se las podrían haber combinado con cualquier cosa, chicos. Se las podrían haber combinado con hemofilia, con daltonismo, y hubiera sido exactamente igual, porque es una ligada y una influida. ¿Se Dani, entiende? Sí. entonces no se puede ser portador para la calvicie. En realidad, lo que vos portás
es el alelo de la calvicie, ¿sí? Ahí, cuando allí se pone portadora, es para que ustedes entiendan que esa mujer tiene el alelo de la calvicie por más que no sea calva, ¿sí? Se puede aclarar, de hecho muchas veces se aclara que es portadora para que uno entienda que no es CC o que no es NN, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, Sí, en sí. la mujer podría ser normal con los dos alelos normales, NN, y podría ser normal con un alelo de la calvicie y uno normal. Si yo te quiero hacer un problema y una sola cruza, ¿cómo te digo a vos que tenés que usar el CN y no el NN? Y tengo dos opciones. O decirte que esa mujer presenta los dos alelos normales, por ejemplo, o que presenta uno normal y uno para la calvicie, o te puedo decir que la mujer es portadora de la calvicie, o te puedo decir que esa mujer es heterocigota. Entonces vos ahí entendés que tenés que poner uno normal y uno para la calvicie. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, perfecto. Buenísimo. Dani. ¿Alguna duda de este problema? Sí, Belu, decime. Sí, tengo una duda, medio tonta, pero en el caso de las que son influidas por el sexo, Sí. es como que no, o sea, no varía nada el cuadro, digamos. Me ¿Cómo refiero, no no varía tiene nada algo. el cuadro? A ver, ¿cómo hago la pregunta? A ver, en las que están ligadas al X, sí, Sí. porque vos pones el puntito y es como que te afecta a las demás X. Pero en el caso de las influidas por el sexo, es como que no tiene algo especial el cuadro. No sé Claro, si se vos entiende. me decís que si en el caso de las influidas tendrías que poner los cromosomas XX o XY, ¿a eso te referís? Claro, si tengo que hacer alguna modificación, Claro, simplemente no. tengo que saber cuáles son, digamos, no me modifica No, nada. especialmente el cuadro. Nada porque no son ligadas al X. Es decir, por ejemplo, si yo te hago una cruza solo de calvicie y te digo, no sé, se cruza una mujer normal con un hombre calvo, y ponele que te aclaro. La mujer es normal con sus dos alelos normales y el hombre es calvo heterocigota, o con un alelo normal y uno de la calvicie. Directamente haces un panel de 4 cuadraditos y pones NN, CN y haces la cruza normal. No tenés que agregar el cromosoma XY porque no son enfermedades ligadas al X. Entonces, no tenés que poner XX o XY porque son influidas por el sexo. Cuando uno habla de ligadas, es porque los genes están en el cromosoma X. Por ejemplo, si yo te digo ligada al X, es porque el gen de la miopía, o el gen de la calvicie, o el gen del daltonismo está en el X. Pero la calvicie no es una ligada, es una influida, no está en el cromosoma X el gen. No pasa lo mismo con el daltonismo, la miopía o la hemofilia, que sí está el gen en el cromosoma X. Entonces ahí sí vos tenés que poner XX o XY, en el caso que sea una mujer o en el caso que sea un hombre. En el daltonismo, como el gen que causa, en el daltonismo no, en la calvicie, como el gen que causa la calvicie no está en el par sexual, sino que está en alguno del resto de los 22 pares, vos no tenés que poner XXXY, porque no está en el par sexual el gen. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos haces una cruza de calvicie, por ejemplo, directamente haces el cuadradito de 4, supongamos que es solo calvicie, directamente haces un cuadradito de 4 y pones, no sé, CC, NN, supongamos que uno es calvo y el otro es normal, y haces la cruza normal. No pones ni XX ni XY, porque no son genes que... pero pará, Fran, porque estás mezclando. No existe el influidos por el X. Ojo con esto. ¿Es ligado al X o influido por el sexo? Ojo, porque están mezclando ahí como las cosas. O sea, la calvicie es una influida por el sexo. No tiene que ir cromosoma XX y XY porque el gen de la calvicie no está en el par sexual. ¿Se entiende? Yo Sí. analizo el par sexual de la mujer o del hombre y no le voy a ver los genes de la calvicie, porque no está en el par sexual. Entonces no tengo por qué poner en una cruza de calvicie XX o XY, por más que el problema me diga mujer normal, hombre calvo. No importa, porque el gen no está en el cromosoma X. Entonces, cuando es solo una influida, no tienen que poner los cromosomas XXXY. Ahora,
Si hablamos de un daltonismo, de una miopía, de una hemofilia, de una distrofia muscular de Duchenne, que son todas las ligadas al X, ahí sí tengo que poner XX, XY, porque los genes de esas enfermedades están en el cromosoma X. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Dani, gracias. Una Fran, duda. ¿entendiste a lo que voy? Mateo, ¿qué me ibas a decir? Perdón. Que en las influidas por el sexo, Sí, en este caso que es la calvicie, digamos como que se expresa en el hombre. sí. Pero hay otros donde se expresa, por ejemplo, en la mujer, por ejemplo, mujeres calvas y que se exprese el Sí problema hay así. mujeres calvas, ¿sí? Lo que O sea que pasa no es lo que tiene tenés que aclarar menos el problema. probabilidad de tenerlas, porque acordate que la diferencia puntual está en los heterocigotas. Es decir, por ejemplo, una mujer con los dos alelos normales es normal. Un hombre con los dos alelos normales es normal. Una mujer con dos alelos de calvicie es calva. Un hombre con dos alelos de calvicie es calvo. ¿A dónde está la diferencia puntual? En el heterocigota. ¿Por qué? Porque una mujer cuando tiene un alelo normal y uno de calvicie, como ves acá, mirá, en esta, por ejemplo, una mujer siendo así es normal, por más que tenga un alelo de la calvicie. En cambio, el hombre con uno normal y uno de la calvicie es calvo. En las influidas por el sexo, la diferencia está en el heterocigota, porque en el heterocigota la mujer es normal y en el heterocigota el hombre es calvo. Ahí es donde se manifiesta la diferencia entre los sexos. Por eso decimos que el hombre tiene más probabilidad de tener la enfermedad que la mujer. Porque el hombre siendo heterocigota es calvo y la mujer siendo heterocigota no. Pero siempre, o sea, siempre se expresa de esa manera que cuando es heterocigota, digamos, se expresa en Cuando el es hombre y en la influida, mujer, ¿no? sí. Cuando es influida, sí. La Ah, ok, o diferencia está en sea, los heterocigotas, sí. creo que está el Cuando es otro influida, ejemplo sí. de los cuernos, no, no es cuernos, pero es astas en no sé qué Es cosa, lo mismo, es lo mismo. es lo mismo. En Ah, cualquier ok. influida por el sexo, hasta, no sé, calvicie, es más, te pueden poner hasta, no sé, una característica en particular de un animal que te digan, bueno, es una influida, siempre la diferencia está en el heterocigota. Porque en el Dani, heterocigota el hombre es o tiene esa característica de enfermedad y la mujer no. Siempre la Ah, ok, diferencia ok. está en el heterocigota. Belu, ¿qué me ibas a decir? no sé si lo preguntaron porque se me fue el internet, pero Ah, mi duda es, ¿en las influidas siempre como que perjudica al hombre o hay alguna enfermedad que perjudica más a la mujer? en la influida tiene más probabilidad de tenerla el hombre que la mujer. ¿Por qué? Porque la clave está en el heterocigota, como les decía recién. Es decir, por ejemplo, si yo digo, tengo los dos alelos normales para cualquier influida, sean las astas de los animales o la calvicie o cualquier otra influida que haya, si yo tengo los dos alelos normales, NN, supongamos, soy hombre, soy mujer, soy normal. No cambia. Tengo los dos alelos, por ejemplo, de la calvicie, soy hombre o soy mujer, soy calvo, porque tengo los dos alelos. ¿A dónde se manifiesta la diferencia? En el heterocigota, cuando tengo uno calvo y uno normal. ¿Por qué? Porque ahí la mujer no es calva y el hombre sí. Entonces, por eso decimos que el hombre tiene más probabilidad de ser calvo que la mujer, porque el hombre teniendo un alelo de calvicie o los dos, es calvo. La mujer solamente es calva si tiene los dos alelos de la calvicie. Entonces sus probabilidades son menos. ¿Se entendió? Sí, gracias. De nada. ¿Ha quedado alguna duda de este problema? ¿De este punto que me quieran preguntar? Entonces, No. en conclusión, las influidas y las ligadas pueden ir juntas y pueden ir en la misma persona y no las tengo que hacer separadas, las tengo que hacer juntas. Y tengo que entender que las ligadas van a ir en cromosoma XX o XY, dependiendo si es mujer o hombre, y las influidas no.
Las influidas no las puedo poner en el cromosoma XXXY, porque el gen de la influida, calvicie, astas en el toro, lo que sea, no están en el cromosoma X. Entonces no las tengo que poner ahí. Ligada puede ser miopía, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, todas esas son ligadas. Y dentro de las influidas ustedes han visto la calvicie, han visto las astas en la vaca, en el toro. Entonces ahí pasaría exactamente lo mismo. La diferencia en las influidas está en el heterocigota. Que el hombre, si es heterocigota, lo porta, y la mujer, si es heterocigota, no. O sea, lo tiene, y la mujer, si es heterocigota, no. Si el hombre es heterocigota, tiene calvicie. Si la mujer es heterocigota, no. La mujer necesita los dos alelos enfermos, diría, como para presentar la enfermedad. Los dos alelos de la calvicie para ser calva. El hombre con un alelo ya es calvo. No necesita los dos. Teniendo un alelo de calvicie o los dos, ya es calvo. Por eso es más común en el hombre que en la mujer. Bien. Vamos entonces al que sigue y lo vamos a terminar de entender con lo que acabamos de ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo le salió a este? ¿Lo entendieron? ¿O mazo? A mí creo que me salió. Bien, acá no tenían que hacer cruza. Acá no había que hacer panet. Acá era razonamiento. Y de hecho se los pusimos porque justamente les cuesta como bastante esto de si es ligada o es influida. Fíjense lo que dice. Dice, las cabras de orejas largas, que se aparean con cabras de orejas cortas, producen crías con un tamaño mediano de orejas en la F1. En la F2 tienen un cuarto orejas largas, un cuarto oreja mediana, un cuarto oreja corta. Y me aclara, tanto en machos como en hembras. Y después me dice, las cabras machos imberbes, quiere decir que no tienen barbas, apareadas con cabras hembras barbadas, producen progenie masculina barbada y hembras imberbes. Los machos de F2 tienen una proporción, 3/4 barbados, 1/4 imberbe, en tanto que las hembras de la F2 tienen 3/4 imberbes, 1/4 barbadas. ¿Cuál es el modo de herencia de estos caracteres? Entonces, para yo poder analizar este problema, tengo que tener en cuenta todo lo que me dicen. O sea que lo primero que tengo que hacer, acá no había que hacer cruza, había que analizar el problema. Lo primero que tengo que hacer es analizar lo que a mí me dice el problema. Me dice que el primer gen en cuestión es el tamaño de las orejas y me aclara que pueden salir largas, cortas o medianas. Entonces me dice, por ejemplo, si cruzo largas con cortas, me dan 100% medianas, mediana con mediana me da 1/4 larga, o sea, la mitad mediana y 1/4 cortas. ¿Qué podemos decir de esto? Acá lo que ustedes tenían que hacer era simplemente averiguar qué tipo de herencia era. No les pedíamos que hicieran ninguna cruza, porque es más, ya la cruza se las habíamos dado nosotros. Les habíamos dicho qué pasaba en una F1 y en una F2. No necesitábamos que nos hicieran la cruza. Ahora, cuéntenme ustedes, porque ya tienen la respuesta ahí, ¿por qué este primer gen es una dominancia incompleta? Porque aparece un fenotipo intermedio. Muy bien. Y más allá de que el fenotipo que aparece intermedio, muy bien, que el fenotipo intermedio sería las orejas medianas. ¿Se entiende? Ahí tengo un solo gen, no dos. O sea que no es una interacción génica, porque no están interactuando dos genes acá para darme una característica intermedia. Acá está interactuando un solo gen que tiene distintos alelos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo saben que esto es una dominancia incompleta? Es decir, como se acuerdan lo de Mendel, las flores rojas y blancas que quedaban rosadas. Eso es una dominancia incompleta. ¿Cómo se dan cuenta que es una dominancia incompleta en una codominancia? Que también hay una interacción entre alelos de un gen. Y porque si fuera una codominancia tendrías los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, Entonces, una flor manchada. Bueno, ¿y acá cómo sería? Volvamos Y al una- problema. Una oveja con una oreja más larga. Una oreja larga y una oreja corta. Si este primer gen fuera una codominancia, la cabrita tendría, cuando se cruza la larga y la corta,
tendría una oreja larga y una oreja cortita. Porque en una codominancia, como muy bien dijo la Cami, las dos características se expresan. No se forma un fenotipo intermedio. Por ejemplo, si fuera una flor roja y una flor blanca, la flor sería roja y blanca, si fuera una codominancia. Acá, si fueran una codominancia, la cabrita saliría con una oreja larga y una oreja corta. Y sin embargo salen con orejas medianas. Quiere decir que ha aparecido un fenotipo intermedio. En este caso, lo que yo tengo es una dominancia incompleta. ¿Por qué no podría haber sido, por ejemplo, me mandaron un mensaje y me preguntaron que por qué no podía ser esto un caso de genes complementarios o genes suplementarios? Por ejemplo, en los genes suplementarios aparecían 3 características. ¿Se acuerdan el cobayo negro, el cobayo blanco y el cobayo pardo? O sea que yo tenía 3 fenotipos distintos. ¿Por qué esto no podría ser una interacción de genes suplementarios? Porque es un solo gen. Muy bien, porque no están interactuando genes, están interactuando alelos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver qué es lo que está interactuando. Si están interactuando 2 genes, si hay un solo gen con distintos alelos, si se forma un fenotipo intermedio o si los 2 fenotipos se expresan. Esa es la manera de analizar el problema. Miren lo que pasaba con el 2, con el gen 2. Me decía, el gen 2 son pelos en la barba. Algunos tenían barba y otros no. En la cruza 1 se cruza un hombre sin barba con una mujer barbada y me da 100% mujeres barbadas y 100% hombres imberbes. En la cruza 2 se cruza un hombre barbado y una mujer imberbe y me da 75% hombres barbados, 25% hombres imberbes, 75% mujeres imberbes, 25% barbadas. ¿Cómo llegaron acá a la conclusión de que esto era una influida por el sexo? A ver, ¿cómo llegaron a la conclusión? En la Bueno, primera, ¿cómo sería? se juntó uno con alguien que sí tenía el rasgo, y las mujeres que no presentan el rasgo para heterocigosis no tienen nada, y los hombres sí. Y bueno, la segunda cruza sería una mujer portadora, o bueno, heterocigota por un hombre que porta el rasgo. Exactamente, es decir, esto es una herencia influida por el sexo, porque acá, claramente yo veo acá una diferencia entre hombres y mujeres. En el anterior yo no diferenciaba, fíjense que en la consigna me aclara, hasta para eso está el dato, cuando me habla lo de las orejas, me dice tanto en machos como en hembras. O sea que me aclara que es lo mismo en los 2 sexos. Me aclara, machos y hembras son iguales. En cambio, cuando me habla de la barba, fíjense que no me dice tanto en machos como en hembras. Me diferencia lo que pasa con una mujer o con una hembra y con un macho. Entonces, por esa razón, es una herencia influida por el sexo. Y fíjense que acá yo tengo 2 genes distintos, por lo tanto, cuando yo hago los 2 genes, ¿qué tendría que pasar? ¿Podría ponérselos a la misma cabra? Que sea sin barba y, no sé, y con orejas chicas. ¿O tendría que hacer 2 cruces separadas? Para mí pueden estar los dos, ¿por qué no? A ver qué Para dicen los mí demás. sería como el anterior, porque en una no está, una no está ligada al sexo, y la otra nomás está influenciada. Es decir, claramente ustedes acá, si tuvieran que hacer una cruza, es la misma la cabra que está teniendo barba y que no está teniendo, o que está teniendo orejas largas. O sea que podrían ponerlo, no podrían, tendrían que ponerlo en la misma cabra. Pero ¿qué tendrían que tener en cuenta? Que cuando hacen la cruza y analizan, tienen que analizar, obviamente tendrían que ponerle distintas letras al gen de las orejas que al gen de la barba. Pero cuando analizan y hacen el panet, cuando lo van a analizar, tienen que analizar el tamaño de las orejas, teniendo en cuenta que es una dominancia incompleta,
y cuando van a analizar la barba, teniendo en cuenta que es una influida. Entonces, cuando hacen el PANET y van a hacer el análisis, tienen que entender que la oreja y la barba la vamos a analizar de manera distinta. Por más que el PANET lo hemos hecho como una de híbrida. Cuando hago el análisis, ahí es donde tengo que tener en cuenta lo que va a pasar con la oreja, porque en las orejas voy a tener larga, corta y mediana, o sea, voy a tener 3 fenotipos distintos posibles, pero cuando haga lo de la barba, no me va a pasar lo mismo. Voy a tener con barba y sin barba. Y voy a tener que entender si es hembra o si es macho. Entonces, cuando analizo, voy a tener que tener en cuenta, cuando hice mi PANET, cómo analizar el alelo de las orejas y cómo analizar el alelo de las barbas. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, hasta acá llega la corrección del taller número 1 de biología. Dime. Perdón, ¿cómo te das cuenta cuando son 2 genes distintos o es Porque te uno van a solo? aclarar, te va a decir, la característica color de pelo de los cobayos está determinada por un gen 1 o un gen A que determina la producción de melanina y un gen B que determina, no sé, la intensidad del color de pelo. Entonces ahí te va a aclarar que son 2 genes. Acá nunca te menciona que son 2 genes para la misma característica. ¿Se Bien, entiende? ¿y por qué ahí en el problema, digamos, pusiste gen 1 tamaño de las orejas y gen 2 pelos en la barba? Porque en realidad son 2 genes, pero están interactuando para características distintas, Cami. Ah, Por bien. ejemplo, en los genes complementarios o suplementarios, tendría que tener 2 genes interactuando para el tamaño de las orejas solamente. ¿Me entendés? Bien, sí, O 2 sí. genes interactuando para las barbas. Ahí sería una interacción génica de genes suplementarios o complementarios. Pero acá tengo un gen para una característica, que es el tamaño de las orejas, y otro gen para otra característica, que es la barba. En una interacción génica, como puede ser el pelo de los cobayos, por ejemplo, vos tenés 2 genes interactuando para la misma característica que es el color de pelo. Y son 2 genes distintos, para la misma característica. Ahí sí sería una interacción génica. Bien, ¿Se entiendo, entendió? gracias. Bien, de nada. Bien, entonces llegamos hasta acá con la corrección del taller de repaso.